Buenas, buenas queridos terrestres, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Invasión Linuxera con su invasor favorito, Nando Invader. ¿Qué tal, niños? Les traigo amor. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! Y en el video de hoy vamos a seguir trabajando con Tails, principalmente con dos herramientas que ya vienen incluidas dentro de Tails. Una es el eliminador de metadatos, que ya vimos un poco en el otro video pero no exploramos a fondo. Y la otra es Onion Share, que es para compartir información a través de la red Onion. Quiero empezar hablando de estas dos herramientas para conocer un poco de qué se trata lo que es la red Onion y de qué se tratan los metadatos y ese tipo de información, en qué nos puede ayudar o perjudicar según lo que querramos hacer. Y al mismo tiempo me sirve como una especie de introducción, si se quiere decir, para después seguir desarrollando todo lo que viene a ser la parte de redes, la red Tor, los protocolos que usa y cuáles son sus ventajas con comparación a la internet tradicional, por decirlo de alguna manera. Nosotros ya vimos estas herramientas en realidad cuando estábamos haciendo esta pequeña review de Tails en el video anterior, pero hoy quiero ver directamente cómo funcionarían y explicar qué tipo de utilidad podrían llegar a tener. ¿Por qué no? Entonces vamos a ir a la parte de aplicaciones y vamos a empezar generando un archivo. Vamos a usar ese mismo archivo de dos maneras. La primera es para compartirlo con Onion Share y la segunda va a ser para borrar los metadatos, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que son los metadatos. Así que en este caso lo que voy a hacer va a ser abrir una planilla de cálculo. Voy a hacer una pequeña fórmula, nada compleja, una suma simplemente. Voy a ingresar algún tipo de dato y lo voy a dejar ahí guardado, almacenado, porque cuando yo cree este archivo al mismo tiempo se van a crear sus metadatos, los cuales vamos a borrar a posterior, pero primero quiero mostrar cómo se comparte a través de Onion Share y qué ventajas o no podría llegar a implicar usarlo. Bien, así que vamos a hacer una pequeña fórmula, como dije, nada complicado. Vamos a hacer simplemente una suma y vamos a seleccionar algún rango, por ejemplo, no sé, vamos a hacer este. Y acá vamos a agregar, por ejemplo, no sé, 12, 15, 11 y 22. Perfecto. Ahora voy a guardar este archivo, vamos a guardarlo como test. Lo voy a dejar en formato ODF, o mejor dicho ODS. Bien, y ahora vamos a cerrarlo. Ahora me voy a dirigir acá a la parte de aplicaciones y quiero ir hacia Onion Share. Bien, y ahora que ya tenemos abierto Onion Share, simplemente vamos a la parte de compartir archivos, seleccionamos añadir. En este caso había quedado en documentos, ahí está, test.ods, le vamos a dar a Open y acá va a quedar agregado, y cuando yo le empiece a dar a comenzar a compartir, automáticamente se va a generar un link .onion cifrado para que yo pueda compartir ese archivo a través de la red Tor. Esto va a hacer que una persona con el navegador, si ingresa a este link, lo pueda descargar. Acá mismo me lo va a decir: cualquier persona con esta dirección de Onion Share puede descargar tus archivos usando el navegador Tor, y nosotros mismos lo vamos a descargar para hacer la prueba. Claramente esto, mientras yo lo esté compartiendo, lo van a poder hacer. Yo perfectamente, después de que la persona con la que yo quiero compartir este archivo me diga ya lo tengo, yo simplemente le digo dejar de compartir y automáticamente se deja de compartir. Y claramente nadie que no tenga este link va a poder acceder, y en la vida se van a poder imaginar que este link tiene algún archivo para descargar. Entonces vamos a hacerlo simple, como copiar la dirección. Voy a minimizar por acá, voy a ir hacia el Tor browser que tengo abierto por acá abajo. Voy a abrir una nueva pestaña. Dentro de esta nueva pestaña voy a pegar el link y le vamos a dar enter. Por acá el mismo browser nos va a decir que estamos a punto de iniciar una sesión. Bueno, con el link este que compartimos desde Onion Share, con el nombre de usuario Onion Share, que es como un seudónimo que ya queda para este tipo de enlaces a través de Onion Share. Y por acá ya nos da la opción de descargarlo, cosa que ya vamos a hacer también para probarlo. Vamos a guardar el archivo y ahí se va a iniciar la descarga. Lo voy a dejar dentro de Downloads y le voy a poner Test 1 para diferenciarlo del otro. Save, y por acá me dice que ya lo descargó. Simplemente vamos a ver que realmente haya sido así. Vamos a Downloads y acá tenemos test1.ods, o sea que funciona perfectamente. Ahora vamos a mostrar cómo cuando desde Onion Share yo dejo de compartir, ya no puedo descargar ese archivo. Entonces acá nuevamente dentro de Onion Share voy al archivo que ya compartí, ya pasé el link, le vamos a dar a eliminar, voy a cerrar Onion Share, voy a minimizar esto por acá, voy a volver al Tor browser, voy a abrir una pestaña nueva, vamos a cerrar esta, voy a volver a pegar el link,
y ya no va a aparecer ningún archivo, probablemente ni siquiera encuentre la dirección, porque en realidad estas direcciones se generan como de manera aleatoria. Y ahí está como ese link ya directamente no existe más. Claramente acá nos dice, lo que significa que el descriptor fue encontrado por el servicio, ya no está conectado al punto de introducción. Es probable que el servicio haya cambiado su descriptor o que no esté funcionando. Eso es porque ya no lo compartimos más y porque eliminamos el archivo. Bien, dicho esto, vamos a cerrar el Tor Browser y vamos a hablar un poco de la siguiente herramienta, que es el limpiador de metadatos. Entonces, para eso habría que hablar un poco de qué son los metadatos. Los metadatos son datos, claramente, que están incluidos dentro de los archivos, sean cual sea, fotos, archivos MP3, hojas de cálculo, presentaciones de slides, archivos de escritura, cualquier parte de lo que son los paquetes de oficina, fotos, música, lo que sea. Cualquier tipo de archivo tiene metadatos y esos metadatos sirven para ordenar, organizar, encontrar y recuperar información. Es decir, que nos van a hacer una descripción del archivo sin decirnos qué es lo que contiene. Básicamente son todos esos datos que componen la información de lo que trata ese archivo. Por ejemplo, si fuese una foto, podría tener hasta la geolocalización, la fecha, el tipo de cámara con el que fue tomado, bueno, además del tamaño del archivo y el tipo de archivo, que fuera, por ejemplo, PNG, JPG o algún otro tipo de formato de imagen. Si fuera, por ejemplo, algún archivo del tipo de paquete de oficina, podría decirnos, por ejemplo, que fuese una hoja de cálculo, un archivo escrito, una presentación en slides, cuándo fue creado, qué usuario lo creó, a qué hora, qué día, con qué tipo de formato. Es decir, por ejemplo, que fuese un archivo hecho con Microsoft Office 97-2003 o de otro tipo de versión de Microsoft Office, o que fuera con OpenOffice o LibreOffice, o que fuera, en el caso de un archivo MP3, por ejemplo, hablamos de lo que fuera el artista, tamaño, disco, año y un montón de información que viene contenida dentro de los archivos para que sea más fácil localizarlos. Esto en las bases de datos es fundamental a la hora de tener que encontrar algún tipo de archivo, y por eso es que los metadatos en realidad son parte bastante importante de lo que es la información, más que nada hoy en día en el mundo digital, porque los metadatos en realidad no surgen a través de la digitalización de la información, sino que los metadatos provienen desde antes. Incluso ya se usan en las bibliotecas, por ejemplo, cuando uno va a consultar por un libro y tienen algún tipo de planilla o de información de si el libro está disponible, en qué sección está, qué autor es, en qué año fue escrito, a qué tipo de género pertenece, y un montón de información más para que sea fácil de encontrar y entregar al usuario que lo está solicitando. En este caso, los archivos tienen los metadatos con esa misma función, hacer que sea mucho más fácil tener la disponibilidad para el usuario que lo está buscando. Entonces, esa es la gran importancia de los metadatos, al mismo tiempo que es su gran problema, por decirlo de alguna manera, porque revelan un montón de información que quizás uno no quiera revelar cuando está pasando algún tipo de información sensible. Y para eso funciona este eliminador de metadatos que tiene Tails incluido dentro del sistema, para que nadie sepa de dónde vino toda esa información o qué tipo de información es. Esto explicado a grandes rasgos, como para que se entienda la función de los metadatos, qué son, para qué fueron creados y qué tipo de información le brindan al usuario o a quien esté buscando archivos, para asegurarse de su disponibilidad de la manera más eficiente y rápida posible. Habiendo entendido un poco lo que es el concepto de metadatos, vamos a ya abrir la herramienta que tenemos por acá como limpiador de metadatos. Esta es súper sencilla de usar, simplemente hay que añadir el archivo. En este caso vamos a hacer la prueba con el original test.ods. Hacemos doble clic o tocamos directamente en abrir, y por acá ya nos va a decir un numerito y nos va a brindar información sobre los metadatos que tiene incluido. Nos dice, por ejemplo, el sistema que lo creó, bueno, la fecha y la hora. Por acá nos dice que es una terminación XML, que es de hoja de cálculo. Desde dónde se generó, que fue desde LibreOffice 7.4.7.2. En qué tipo de sistema operativo se generó, que fue un Linux 8664.
Y intuyo que en realidad hay muchos que dicen, por ejemplo, weird, que sería como así como raro o extraño del tipo de create system. Seguramente será para algún tipo de configuración que ya venga con Tails. Esto capaz que hubiera estado bueno crear el archivo con otro tipo de sistema operativo común y corriente y traerlo hacia Tails para ver qué tipo de metadatos nos dice que tiene. Pero bueno, ya más o menos nos da una idea de todo lo que nos puede brindar un metadato, ¿no? O los metadatos, mejor dicho. Entonces voy a volver hacia atrás y simplemente le vamos a dar a limpiar, donde nos va a salir una advertencia de asegurarnos de hacer una copia de seguridad de esos archivos. Una vez limpiado los archivos no hay vuelta atrás. Volvemos a darle a limpiar y automáticamente se borra todo eso. Cuando entramos nos dice este archivo está limpio y no tiene ningún tipo de metadato. Lo único que sabemos es que por cómo lo agregamos está en documentos. Entonces ahora que ya limpié los metadatos de ese archivo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar los dos, tanto test como test1, y vamos a ver qué diferencias aparecen. Acá tenemos test, le vamos a dar a abrir y vamos a agregar también desde downloads a test1, le vamos a dar a abrir. Y acá nos aparece que siguen figurando metadatos en test1, que fue el que no modificamos aún, y por acá nos aparece un signo de exclamación donde cuando seleccionamos dice ningún metadato conocido. El archivo se limpiará de todos modos para estar seguros, por lo cual este archivo, por ejemplo, si lo compartiéramos ya podríamos saber que no hay manera como de rastrearlo hacia su origen. Pero este, por ejemplo, nos sigue apareciendo todo ese otro tipo de información que nos brindaba el anterior antes de que lo limpiara. En fin, entonces el sentido un poco de este video era en realidad explicar un poco qué son los metadatos, para qué sirven, cómo funcionan, cómo podemos limpiarlos a través de Tails, por ejemplo, y cómo podemos compartir algunos archivos de forma anónima y un poco más privada también desde Tails utilizando OnionShare. Obviamente, si yo quisiera compartir estos archivos de forma un poco más segura y precavida, tendría que primero hacer la parte de limpieza de metadatos, después compartirlos por ahí para que nos sepan específicamente de dónde fue creado y desde dónde vino ese archivo, para que sea más fácil de rastrear hacia su origen. Pero bueno, en fin, esto es como la puntita del iceberg, ¿no? Como para ver dos herramientas que son de utilidad dentro de lo que es Tails. Y a posterior vamos a seguir hablando un poco más de lo que es el Tor Browser en sí, además de la pequeña ojeada que le pusimos cuando hicimos la review de directamente la distribución Tails. Y vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la Red Onion, cómo funciona todo lo que es la Red Onion o la Red Tor, como les gusta decirle. Cuáles son sus ventajas, sus desventajas, un poco de cómo se creó, de dónde vino, hacia dónde va y un poco de qué trata. Además de los protocolos que maneja, el tema de los relays, por qué se hacen ese tipo de saltos, qué son los puentes. Hay un montón de cosas que tenemos que seguir viendo a través de lo que es Tails y sobre lo que es la navegación segura o la navegación de forma anónima dentro de lo que es el internet. Pero lo vamos a ver a lo largo de algunos videos porque englobar todo en uno solo me parece que es demasiado y algunos son conceptos que no son tan fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera. Así que por acá vamos a dejar el video de hoy. Les mando un gran abrazo intergaláctico. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo video. Nanu Nanu. Suscríbete, activa la campanita, dale a like y compartí.